Me senté en la cocina de mi casa, esa que olía siempre a harina fresca y vainilla quemada de tantos años horneando pan, y miré el sobre arrugado en mis manos. El papel crujía como hojas secas bajo mis dedos, y dentro había una carta que no era mía, pero que llevaba mi nombre garabateado en tinta negra. En ese instante, mientras el reloj de pared marcaba las 7 de la mañana con su tic-tac insistente, pensé: si mi hermana podía inventar algo así solo para quitármelo todo, ¿qué quedaba de nosotras, de la sangre que compartíamos? Aquella mañana, el sol entraba tímido por la ventana, filtrándose entre las cortinas de lino que yo misma había cosido años atrás. Recordé cómo, de niña, Sofía y yo corríamos por el patio de la casa de mis padres en un barrio humilde de la ciudad, donde el aire siempre traía el eco de los vendedores ambulantes y el aroma de las tortillas calientes de la vecina. Yo era la mayor, con 10 años cuando ella nació, y desde el principio asumía el rol de protectora. Mamá trabajaba doble turno en la fábrica textil, papá cargaba sacos en el mercado, y yo me encargaba de cambiar pañales sucios y preparar la cena con lo que sobraba del mediodía. Sofía era un torbellino de rizos oscuros y risas fáciles, la que soñaba con vestidos de princesa mientras yo contaba las monedas para que no nos faltara el maíz. Crecimos en esa casa de adobe agrietado, donde las paredes absorbían las confidencias nocturnas y los secretos familiares se tejían como hilos invisibles. Yo, Elena, siempre fui la práctica, la que ahorraba cada peso para la escuela, la que se graduó de secundaria con honores y encontró un trabajo en la panadería del señor Morales, un hombre viudo que me enseñó el arte de amasar la masa hasta que quedara suave como un suspiro. Sofía, en cambio, era la chispa. Bailaba en las fiestas del barrio, coqueteaba con los muchachos y prometía que un día nos sacaría de ahí a todas, a mamá, a papá, a mí. Seré famosa, Elena, y tú vendrás a vivir en una mansión conmigo, me decía, con los ojos brillantes como estrellas fugaces. Yo sonreía, pero en el fondo sabía que sus promesas eran como el humo de las fogatas de fin de año, efímeras y llenas de cenizas. Cuando mamá enfermó de los pulmones, allá por los 80, el peso de la familia cayó sobre mis hombros con más fuerza. Tenía 25 años, acababa de casarme con Javier, un mecánico de manos callosas y corazón ancho, y esperábamos a nuestro primer hijo. Sofía estudiaba enfermería a medias, pero pasaba más tiempo en cafés que en clases. Yo pagaba las cuentas del hospital, vendía mis joyas de novia para comprar los medicamentos, y en las noches, cuando el llanto de mamá llenaba la casa como un río desbordado, era yo quien le sostenía la mano y le contaba historias de un futuro mejor. Tú eres el pilar, mija, me decía papá, con la voz ronca de tanto fumar para olvidar. Sofía visitaba de vez en cuando, traía flores marchitas y promesas de ayuda que nunca llegaban. Al final, cuando mamá partió, dejó un testamento simple: la casa y un pequeño terreno para nosotras dos, hermanas, con la condición de que lo cuidáramos juntas. Para que la sangre no se diluya, escribió con letra temblorosa. Javier y yo nos mudamos a esa casa, convertimos el patio en una panadería modesta, el Pan de Elena, donde el aroma del pan recién salido del horno atraía a los vecinos como abejas a la miel. Nuestros hijos crecieron entre harineras antiguas y balanzas, aprendiendo a pesar la levadura con risas y harina en las mejillas. Yo expandí el negocio poco a poco. Agregué pasteles para cumpleaños, entregas a domicilio en bicicleta, incluso un puesto en el mercado los domingos. Sofía, mientras tanto, se casó con un vendedor de autos usados, tuvo una hija, Carla, y se instaló en un departamento al otro lado de la ciudad. Venía a visitarnos esporádicamente, con excusas de tráfico o turnos extras en el hospital donde finalmente se empleó como auxiliar. «Estás haciendo lo correcto, Elena, pero yo quiero más», me confesaba a veces, mirando mi panadería con una mezcla de orgullo y envidia que disimulaba con sonrisas amplias. La vida fluía como un río calmado en esos años. Javier arreglaba los hornos viejos y soñaba con una camioneta para las entregas. Yo contaba las ganancias al final del día, guardando una parte en una cuenta compartida para la universidad de los niños. Sofía y yo hablamos de expandir la panadería juntas algún día, de usar el terreno de mamá para un café anexo. Somos familia, ¿verdad? Nada nos separa, le dije una vez mientras compartíamos un café en mi cocina, con el vapor subiendo como recuerdos compartidos. Ella asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la ventana donde el sol poniente teñía el cielo de naranja, como si ya viera sombras que yo aún no presentía. En el fondo siempre supe que Sofía cargaba una inquietud, un hambre por algo que no podía nombrar,
No era solo dinero, era la idea de que la vida le debía un premio por ser quien era, la soñadora, la que había sacrificado tanto. Yo, en cambio, encontraba mi riqueza en lo cotidiano, en el abrazo de María al volver de la escuela, en el silencio de Luis practicando guitarra en el patio, y la calidez de Javier acurrucado a mi lado bajo las sábanas gastadas. Pero las grietas empezaban a aparecer, sutiles como el polvo que se acumula en los rincones de una casa vieja. Sofía comenzó a pedir préstamos pequeños para el carro de mi marido, Elena, solo esta vez. Yo prestaba porque era mi hermana, porque la sangre no pide intereses. Ella devolvía a medias con promesas de pago doble y yo asentía, guardando el resentimiento como una espina bajo la piel. En las reuniones familiares, cuando tíos y primos se juntaban en el patio con platos de tamales y cerveza fría, Sofía contaba anécdotas exageradas de su vida en el hospital, de pacientes famosos o romances fugaces, robándose las risas mientras yo servía el pan en silencio. Elena es la santa, la que todo lo aguanta, bromeaba ella. Y todos reían, pero en mi pecho se formaba un nudo, un recordatorio de que la responsabilidad siempre había sido mía, no de ella. Papá, antes de morir de un infarto 5 años atrás, me había dicho en su lecho: «Cuida de tu hermana, mija, pero no dejes que te coma el alma». Sus palabras eran un eco lejano entonces, pero ahora viéndolas en retrospectiva eran como un faro en la niebla. Todo cambió una tarde de octubre, cuando el aire del barrio olía a lluvia inminente y las hojas de los jacarandas caían como confeti triste sobre la acera. Había cerrado la panadería temprano porque Javier se sentía mal del estómago y entré a la casa por la puerta trasera con las manos aún manchadas de masa. Sofía estaba allí, sentada a la mesa de la cocina con nuestro tío Roberto, el contador de la familia, y un fajo de papeles extendidos como una acusación silenciosa. «Elena, siéntate, tenemos que hablar», dijo ella con una voz que pretendía ser suave, pero que temblaba en los bordes. Yo me limpió las manos en el delantal, sintiendo un frío repentino en el estómago, y me senté frente a ellos. El tío Roberto, con sus gafas gruesas y bigote canoso, evitó mi mirada, revolviendo los papeles como si quemaran. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Todo bien con Carla?», pregunté, intentando mantener el tono ligero, como en nuestras charlas habituales. Ella respiró hondo y entonces sacó una hoja con números rojos, gráficos que no reconocí. «He estado revisando las cuentas del negocio y del terreno, Elena. Hay irregularidades, dinero que desaparece, entradas que no cuadran». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas que me alcanzaron de lleno. Yo parpadeé, confundida, recordando las noches en que equilibraba los libros bajo la luz amarilla de la lámpara. «¿Irregularidades? Eso no puede ser. Yo llevo todo al día». Pero ella negó con la cabeza y el tío Roberto intervino por fin con voz grave. «Son miles de pesos, Elena. Préstamos no registrados, fondos desviados a cuentas personales». El corazón me latió fuerte, no de ira, sino de una incredulidad que me dejó muda. Sofía continuó, desplegando recibos falsos, firmas que imitaban la mía, en cheques que nunca había visto. «Lo siento, hermana, pero la familia tiene que saber. El testamento de mamá dice que debemos proteger lo nuestro. He hablado con los primos y coinciden. Necesitas un descanso. Yo me haré cargo temporalmente». Cada palabra era una puñalada envuelta en preocupación, sus ojos húmedos como si ella fuera la víctima. Yo intenté protestar, mostrar mi cuaderno de cuentas, pero ella lo desechó con un gesto. «Eso es solo una parte, Elena. Hay más, cosas que duelen decir». El aire se espesó y en ese momento, cuando vi cómo el asiento asentía sus palabras sin cuestionar, supe que la traición había comenzado mucho antes, en sombras que yo no había querido ver. La conversación se extendió como una herida que no cierra, con Sofía enumerando pruebas que yo no podía refutar en el acto, transferencias bancarias ficticias, facturas infladas por harina que nunca compré. «Es por el bien de todos, especialmente de los niños», insistió ella, tocando mi mano como si fuéramos conspiradoras. Yo retiré la mía lentamente, sintiendo el peso de la duda plantada como una semilla venenosa.
El tío Robreto recogió los papeles, prometiendo una auditoría formal, y se fue con un abrazo incómodo, murmurando algo sobre tiempos difíciles. Sofía se quedó un rato más, ofreciendo té que rechacé, y al final, antes de irse, me abrazó con fuerza. «Te quiero, Elena. Esto es por nosotras». Su perfume dulce como jazmín falso se me pegó a la ropa y cuando cerró la puerta, el clic del cerrojo sonó como el fin de una era. Aquella noche Javier llegó del taller con el rostro pálido y le conté todo entre sollozos ahogados en la cocina a oscuras. Él escuchó en silencio, frotándose la barba incipiente, y al final suspiró. «Mañana lo aclaramos, amor. Es tu hermana, no puede ser tan malo». Pero en mi mente la semilla crecía. ¿Y si no era un error, sino un plan? Me acosté mirando el techo, donde las grietas formaban mapas de dudas, y por primera vez en años, dormí con el peso de un secreto que no era mío. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos, cada paso un corte invisible. La noticia se esparció por la familia como el chisme en un mercado abarrotado. Primos llamando con voces cautelosas, tías enviando mensajes de WhatsApp con emojis de abrazos que no consolaban. «Cuídate, Elena, descansa», decían, pero en el fondo oía el eco de la duda. Sofía tomó el control de la panadería temporalmente, colgando un cartel que decía cerrado por remodelación, y yo me quedé en casa, contando las horas con el tic-tac del reloj que ahora parecía burlón. La presión escaló en la primera semana, cuando María volvió de la universidad y me encontró sentada en la sala, rodeada de papeles desordenados. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay pan en la cocina?», preguntó, dejando su mochila en el suelo con un thud sordo. Le expliqué, con voz temblorosa, la acusación de Sofía y vi cómo sus ojos, tan parecidos a los míos, se nublaban de confusión. «Tía Sofía dice que es por tu salud, que has estado estresada. ¿Pero es verdad lo de los dineros?». Su pregunta fue como un viento frío, y yo negué con la cabeza, mostrándole mi cuaderno, pero ella dudó, mencionando un mensaje que Sofía le había enviado con pruebas. Esa noche cenamos en silencio. Arroz con frijoles de una lata, porque el horno estaba apagado, y Javier comió poco, mirando su plato como si contuviera respuestas. Al día siguiente el banco llamó. «Señora Elena, hemos recibido una solicitud para congelar la cuenta compartida del terreno. Firma de su hermana Sofía». Mi mano tembló al teléfono y respondí con voz calmada. «Es un error, por favor, esperen». Pero el operador fue cortés y firme. «Necesitamos verificación». Colgué y me senté en el piso de la cocina, con las baldosas frías contra mi espalda, recordando cómo Javier y yo habíamos ahorrado para esa cuenta, peso a peso, soñando con la educación de los niños. La soledad me envolvió entonces, un manto pesado. Javier pasaba más horas en el taller huyendo de la tensión, María estudiaba en su habitación con la puerta cerrada, Luis me preguntaba con ojos grandes por qué no horneábamos más. Preparé café solo para mí, bebiendo lo negro y amargo, y en el vapor vi reflejada mi vida, estable hasta que una mentira la hizo tambalear. La segunda escalada llegó en una reunión familiar que Sofía organizó en casa de la tía Rosa, una semana después. Llegué con Javier, vestida con mi mejor blusa de algodón, intentando mantener la compostura. La sala estaba llena. Primos sentados en sillas plegables, tías con rosarios en las manos, el aire cargado de olor a café y ansiedad. Sofía presidía la mesa con un folder azul lleno de gráficos impresos. «Gracias por venir, familia. Elena está aquí para explicarse», dijo, con una sonrisa que no allegaba a sus ojos. Yo me paré, con la voz firme pero el corazón latiendo como un tambor. «No hay nada que explicar. Esas cuentas son falsas, Sofía. Yo nunca toqué un peso que no fuera nuestro». Murmullos se elevaron, y un primo, el de los autos, intervino. «Pero mira los números, Elena. ¿De dónde salen esas transferencias?». Sofía simpió, pasando hojas, y yo sentí el aislamiento como un muro. Todos miraban a ella, la que hablaba con datos, no a mí, la que siempre había sido el pilar silencioso. Esa noche volvimos a casa en el carro viejo de Javier, con el motor rugiendo como mi frustración contenida. «No llores, amor», me dijo él apretando mi mano en el cambio de luces, pero las lágrimas vinieron de todos modos, silenciosas, mojando mi falda. En la cama no pude dormir.
El cuarto olía a lavanda seca de la bolsa que María había puesto en el cajón, un detalle ordinario que ahora dolía como una pérdida. Al día siguiente, el casero del departamento de Sofía llamó por error. «Diles a tu hermana que pague el alquiler atrasado o los echo». Colgué, entendiendo que su éxito era una fachada, y la presión se volvió financiera. Vendí mi anillo de compromiso para cubrir la luz y la escuela de Luis, contando billetes en la mesa de la cocina bajo la luz tenue, con recibos arrugados como testigos mudos. La tercera oleada fue la más cruel, tocando lo social y lo íntimo. María empezó a salir más con excusas de grupos de estudio, pero encontré un mensaje en su teléfono. «Tía Sofía dice que mamá siempre fue egoísta con el dinero. ¿Es por eso que no me das para el semestre?» Mi hija, mi confidente, dudando de mí por veneno plantado en charlas de chicas. Luis, más directo, me confrontó en el patio mientras regaba las macetas secas. «Mamá, ¿por qué la gente habla de ti en la escuela? Dicen que robabas en la panadería». Sus palabras fueron un puñetazo al estómago, y lo abracé, oliendo su champú de niño grande, susurrando: «Es una mentira, hijo. Las mentiras duelen, pero la verdad siempre sale». Pero en privado la soledad me consumía. Comidas solitarias de sopa recalentada en microondas, que no sabían a nada, noches acurrucada en el sofá porque la cama parecía demasiado grande sin la calidez de Javier, quien ahora roncaba en el sillón para pensar. La presión culminó en una escena familiar improvisada que Javier insistió en hacer para unirnos. Sofía vino con Carla, trayendo una torta comprada que nadie tocó. Sentados alrededor de la mesa, con platos de enchiladas que yo había preparado con manos temblorosas, el aire se cargó de electricidad. «Elena, ¿has considerado terapia? El estrés hace cosas raras», sugirió Sofía con voz de experta. Yo tragué saliva, mirando mi plato. «Lo que necesito es confianza, hermana, la que nos prometimos». Ella suspiró, tocando la mano de Carla. «Yo solo quiero lo mejor para todos». Javier intervino, con voz rouca. «Basta, Sofía. Devuelve las llaves de la panadería». Pero ella negó, y la cena terminó en silencio, con platos sucios apilados en el fregadero como monumentos a la fractura. Esa noche, sola en la cocina, lavando mientras los demás dormían, miré mi reflejo en la ventana oscura y pensé: «Esto no puede seguir. Tengo que encontrar la forma de salir, sin romperme más». Fue en medio de esa tormenta emocional cuando llegó el punto de quiebre, un descubrimiento que reframó todo como un rompecabezas con piezas torcidas. Habían pasado 3 semanas desde la acusación y yo pasaba los días en una rutina de supervivencia, mañanas caminando al mercado por verduras baratas, tardes revisando viejos documentos en el ático polvoriento de la casa, buscando cualquier rastro que aclarara el embrollo. El ático era un laberinto de cajas amarillentas, lleno del olor a papel viejo y naftalina, donde guardábamos las reliquias familiares, fotos descoloridas de mamá con nosotras de niñas, el vestido de novia de abuela y los archivos de la panadería desde que la heredamos. Una tarde, mientras el sol filtraba rayos polvorientos por la claraboya, saqué una caja marcada «Cuentas 2010-2015». Entre facturas amarillentas y recibos deshilachados, encontré un sobre sellado que no recordaba, mi letra, pero con una fecha reciente, para abrir en caso de duda. Dentro no había nada mío, sino copias de correos electrónicos impresos, enviados desde la cuenta de Sofía a un tal consultor financiero Anón, fechados meses atrás. Leí con el corazón acelerado. Necesito forjar documentos que muestren desvíos en la panadería de mi hermana. Pago por discreción. Adjuntos, borradores de los mismos gráficos que ella me había mostrado, con anotaciones en su letra. Aumentar cifras para que parezca grave. El mundo se inclinó en ese momento, como si el piso del ático se hubiera movido bajo mis pies. Me senté en una caja vieja, con las páginas temblando en mis manos, y las lágrimas cayeron silenciosas sobre el papel, emborronando la tinta. No era solo una mentira, era un plan meticuloso, nacido de meses de resentimiento, de esa envidia que yo había ignorado como un susurro lejano. Sofía no solo me había traicionado, había tejido una red para despojarme, revirtiendo al poder que siempre creí compartido. Yo, la responsable, ahora tenía la prueba de su culpa, pero no el triunfo.
El daño estaba hecho, la familia dividida, mi vida en ruinas financieras y emocionales. Reflejándolo ahora, ese descubrimiento fue como encontrar la llave de una puerta que no quería abrir, liberador pero lleno de sombras. Guardé los papeles en mi bolso, bajé las escaleras con piernas de plomo, y en la cocina preparé un té que no bebí, planeando en silencio los pasos siguientes. El poder ya no estaba en sus manos falsas, sino en las mías, frágiles pero firmes. Pero la revelación no resolvía nada aún, solo iluminaba el abismo entre nosotras, cambiando la balanza de víctima a testigo. Sofía seguía controlando la panadería, la cuenta congelada, las narrativas familiares. Yo tenía que moverme con cuidado como un gato en la noche para no alertarla antes de tiempo. Con los correos en mi posesión, el impulso inicial fue confrontarla de inmediato, gritar en su puerta las verdades que ardían en mi pecho. Pero me detuve en la escalera del ático, respirando hondo el aire polvoriento, y recordé las palabras de papá. La dignidad no grita, Elena, camina con cabeza alta. Me senté en la cama esa noche, con Javier dormido a mi lado, y tracé un plan en un papel en blanco, con letra pequeña y ordenada. Pasos legales, aliados discretos, timing preciso. No sería venganza, sino restauración. Un puente para cruzar el río de la traición sin ahogarme en él. Primero, contacté al viejo contador, no al tío Roberto, sino al señor Vargas, un hombre retirado que había llevado las cuentas de la panadería antes de que Sofía interviniera. Lo llamé al amanecer, cuando el barrio aún dormía bajo una niebla ligera, y su voz ronca respondió al tercer timbre. «Elena, ¿qué pasa, mija? Suenas como si el mundo se acabara». Le conté lo esencial, sin detalles que lo pusieran en riesgo, y le pedí que revisara los registros antiguos en su sótano. «Ven mañana, discreta», dijo él, y colgué con un suspiro de alivio. Al día siguiente, manejé el carro viejo hasta su casa en las afueras, un bungalow rodeado de jardín silvestre, y pasamos la tarde entre pilas de carpetas polvorientas. Vargas, con sus manos artríticas, señaló discrepancias sutiles. «Mira aquí, Elena. Tus entradas cuadran perfecto. Las de ella no tanto». Encontramos transferencias reales de Sofía a su cuenta personal, disfrazadas de gastos operativos, y él me ayudó a compilar un informe simple, sin juicios, solo hechos en negro sobre blanco. Mientras tanto, hablé con María en un parque cercano a la universidad, sentadas en un banco bajo un árbol de ceiba que goteaba savia pegajosa. «Hija, necesito que me creas, no por fe, sino por esto», le dije, mostrándole una copia de los correos, editada para no herirla más. Ella leyó en silencio, con el viento revolviendo su cabello, y al final, lágrimas en los ojos, me abrazó. «Lo siento, mamá, fui tonta». No la culpé. En cambio, le pedí que hablara con Luis, que reconstruyéramos nuestra pequeña alianza familiar paso a paso. Javier, al enterarse, suspiró aliviado. «Hagámoslo bien, sin ruidos». Juntos visitamos a un abogado amigo de él, la señora López, una mujer de 50, con gafas de montura fina y voz serena como un arroyo. En su oficina modesta, con paredes llenas de diplomas descoloridos, revisamos el testamento de mamá y las cláusulas de la cuenta compartida. «Tienes base sólida, Elena», dijo ella, marcando secciones con lápiz rojo. «Pero ve despacio, notificación formal, auditoría independiente y una reunión convocada por escrito. Nada de dramas». Los días se convirtieron en una danza quieta de estrategia. Mañanas enviando correos al banco con copias de los documentos de Vargas, pidiendo la descongelación sin mencionar a Sofía directamente. Tardes en la casa, horneando pan en el horno portátil que Javier compró de segunda mano,
para mantener a los niños alimentados con algo que supiera ahogar. Noches hablando con aliados, una llamada a la tía Lupe, la menos influenciable, quien susurró al teléfono: «Siempre supe que Sofía volaba demasiado cerca del sol, Elena. Cuenta conmigo». Reuní evidencias en una carpeta azul, la misma que Sofía había usado contra mí. Un toque irónico que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Timing era clave. Esperé hasta que la auditoría independiente, contratada por la señora López, confirmara mis cuentas limpias. Un informe de 20 páginas que llegó por correo certificado, con sello oficial y números que no mentían. Mantuve la compostura en los encuentros casuales con Sofía, una sonrisa en el supermercado, un «todo bien» en el mensaje de texto que ella envió preguntando por Javier. No grité, no acusé, solo observé, como una tejedora deshaciendo nudos. En las reflexiones nocturnas, mientras el barrio se aquietaba con el canto de grillos, pensaba en el costo privado, las ojeras en el espejo, el peso extra en la balanza del baño por comidas nerviosas y la soledad de camas vacías cuando los niños salían. Pero cada paso me fortalecía, un recordatorio de que la dignidad no es pasiva, es un fuego lento que calienta sin quemar. Javier me abrazaba entonces, susurrando: «Estás haciendo lo correcto, amor». Y yo asentía, sabiendo que el plan no era solo recuperar lo mío, sino sanar las grietas en nosotras, si era posible. La carpeta creció. Testimonios escritos de proveedores que recordaban mis pagos puntuales, extractos bancarios cruzados con los correos falsos, incluso un chat impreso de Sofía con su marido quejándose de lo lento que va el plan con Elena. Lo organicé todo con clips y separadores, como si fuera una receta de pan. Ingredientes medidos, pasos secuenciados. La señora López revisó el paquete final. «Perfecto. Envía la carta de notificación el viernes. La reunión será la próxima semana». Dormí mejor esa noche, con el sueño de campos de trigo dorado, donde Sofía y yo corríamos de niñas, antes de que las sombras nos separaran. El clímax llegó un martes de noviembre, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, en la sala de la tía Rosa, el mismo lugar donde la presión había escalado semanas atrás. Había convocado la reunión por carta certificada, dirigida a todos los familiares involucrados, para discutir la administración del patrimonio familiar con transparencia. Sofía llegó puntual, con Carla de la mano y una expresión de sorpresa fingida, vestida con un suéter nuevo que olía a naftalina fresca. La sala estaba llena. Tíos en sillas plegables, primos con celulares en silencio, el aire cargado de expectativa y el aroma de café aguado en vasos de plástico. Yo entré última, con Javier a mi lado y la carpeta azul bajo el brazo, mi postura erguida como el roble del patio de mi casa. «Gracias por venir», comencé, con voz calmada, colocando la carpeta en la mesa central como un mapa de paz. Sofía se sentó frente a mí, cruzando las piernas. «¿Qué es esto, Elena? ¿Otra discusión?». Negué con la cabeza, abriendo la carpeta y distribuyendo copias del informe de la auditoría. «No discusión, hermana. Verdad». Leí en voz serena los hallazgos. Cuentas mías impecables, transferencias suyas ocultas, los correos impresos con su firma digital. Murmullos se elevaron como viento en hojas secas, y vi cómo el rostro de Sofía palidecía, sus manos retorciéndose en el regazo. Eso es falso. Alguien me hackeó», balbuceó, pero el tío Roberto, hojeando su copia, frunció el ceño. «Sofía, la firma es tuya. Lo reconozco». La confrontación no fue un estallido, fue un desmoronamiento lento, como masa que se deshace en agua tibia. Presenté cada pieza: el testimonio de Vargas, los extractos bancarios, el chat con su marido que la delataba,
María, sentada a mi derecha, intervino suavemente. «Tía, ¿por qué nos mentiste? Mamá siempre te ayudó». Sofía miró a Carla, que jugaba con un lápiz en el suelo, y lágrimas rodaron por sus mejillas. «Yo solo quería un poco más. La vida me ha quitado tanto, Elena. Tú lo tienes todo». Sus palabras colgaron en el aire, un eco de su envidia expuesta, y por un momento el silencio fue ensordecedor. El primo de los autos sacudió la cabeza. «Esto no es justo, Sofía. Podrías haber pedido ayuda». Javier, con voz firme pero no acusadora, agregó: «La familia no se construye en mentiras». El payoff llegó sin gritos. La familia votó por unanimidad restaurar mi control de la panadería y el terreno, descongelar las cuentas, y Sofía acordó devolver los fondos desviados en cuotas bajo supervisión de la señora López. No hubo policía, no hubo escándalo público. Solo la consecuencia natural de la verdad, satisfactoria como el primer bocado de pan caliente después de un ayuno largo. Sofía se levantó al final, con los hombros caídos, y me abrazó torpemente. «Lo siento, hermana». Yo la sostuve un segundo, oliendo su perfume jazmín, y susurré: «El daño está hecho, pero el perdón es un comienzo». La sala se vació despacio, con abrazos y promesas de visitas, y al salir, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, sentí el peso levantarse, no del todo, pero suficiente para respirar. En las semanas siguientes, la vida se recompuso como un rompecabezas con piezas gastadas pero encajadas. Reabrí la panadería con una remodelación modesta, un letrero nuevo pintado por Luis, estantes de madera que Javier talló y María manejando las redes sociales con fotos de panes dorados. Sofía visitó una vez, trayendo a Carla para ayudar en la cocina, y hablamos poco, pero con honestidad. «Necesito cambiar, Elena, por ella». Le di un abrazo breve, estableciendo límites claros. «La cuenta compartida queda en mi nombre, y los préstamos se pagan con tiempo. Pero la puerta está abierta, si caminas recta». Ella asintió, y por primera vez vi en sus ojos no envidia, sino un atisbo de gratitud. Los niños sanaron conmigo. Cenas familiares con risas recuperadas, paseos al mercado donde contábamos anécdotas sin sombras. Javier y yo renovamos votos en una ceremonia simple en el patio, con el aroma de jazmín real trepando la pared. Financieramente, el golpe dolió. Vendí el anillo de todos modos para el techo nuevo, pero la estabilidad volvió, peso a peso, sonrisa a sonrisa. Reflexionando ahora en las mañanas tranquilas amasando bajo el sol que entra por la ventana, entiendo que la traición de una hermana no define tu vida. Es la respuesta digna la que la reconstruye. La lección es simple, como una receta antigua. La confianza se rompe fácil, pero se teje de nuevo con hilos de verdad y gracia. Si esta historia de familia y drama real te tocó el corazón, dale like, deja un comentario con tu propia experiencia y suscríbete para más relatos calmados de la vida cotidiana. Tu apoyo significa el mundo.